Hola mentes pensantes, ¿qué tal estáis? Por fin arrancamos la segunda temporada del hallazgo y este es el primer capítulo de la segunda temporada. Si habéis visto el tráiler de la segunda temporada sabréis que en estos próximos capítulos el hallazgo va a presentar el descubrimiento del patrón astronómico que utilizaron los primeros arquitectos para orientar astronómicamente la principal arquitectura del mundo antiguo. Veréis en este primer capítulo cómo los primeros faraones de Egipto, incluso los reyes locales que gobernaron el país del Nilo antes de estos primeros faraones, utilizaron un pequeño grupo de estrellas y constelaciones para orientar sus templos y sus tumbas más importantes. Espero que disfrutéis un montón del vídeo, os lo paséis en grande viéndolo y, como siempre os digo, despierte vuestras ganas por conocer mucho más. Os espero en el próximo capítulo de El Hallazgo. El estudio de la historia de la arquitectura del mundo antiguo no solamente ha intentado reconstruir sus imponentes templos y encontrar en sus misteriosos diseños la razón de su geometría, sino que también ha intentado desvelar el vínculo que estas construcciones tuvieron con los astros más importantes de los cielos de aquel entonces. Si, como ha demostrado el hallazgo en la primera temporada, los primeros arquitectos utilizaron un patrón geométrico para definir las principales proporciones de la arquitectura monumental del mundo antiguo hasta nuestros días, es posible que estos mismos arquitectos, junto a los primeros astrónomos, orientasen estas construcciones hacia un grupo concreto de estrellas. El vínculo de la arquitectura del mundo antiguo con los astros ha sido motivo de debate desde que existe el estudio de la historia de la arquitectura. El análisis de la orientación de estas construcciones milenarias hacia astros concretos ha aunado disciplinas tan diversas como la arqueología y la astronomía, dando lugar a una nueva disciplina, la arqueoastronomía. Aunque este término, el de arqueoastronomía, se utiliza desde hace apenas medio siglo, sus precursores se remontan a hace más de 250 años, con los primeros trabajos acerca de las orientaciones astronómicas de algunas de las ruinas encontradas en Inglaterra y que forman parte de los restos arqueológicos más importantes de nuestra historia. Con el fin de encontrar el patrón astronómico que los primeros arquitectos utilizaron para definir las orientaciones de los principales templos y tumbas de la antigüedad, seguiremos los pasos de la primera temporada y nos sumergiremos en la arquitectura levantada por los primeros faraones en Ümmelkap, la necrópolis vinculada a la ciudad perdida de Tinis, en el misterioso Abidos. Pero una vez más, Egipto no será ni el inicio ni el final de nuestra aventura. Los primeros faraones de la historia de Egipto eligieron la zona de Ümmelkap para construir sus tumbas. Esta fue la necrópolis real de la perdida ciudad de Tinis y también fue el lugar de enterramiento de los más poderosos reyes locales que vivieron antes de los primeros faraones. Lo que llama tremendamente la atención es que durante la época prefaraónica, siglos antes de la aparición de Narmer, el primer faraón de Egipto, la gran mayoría de las tumbas y construcciones pertenecientes al cementerio U, situado al norte de Ümmelkap, tuvieran todas una orientación terriblemente similar. Es más, las tumbas de los dos primeros faraones de la primera dinastía, Narmer y Jorahá, parecen continuar o imitar dicha orientación. Algunos académicos han propuesto que todas estas construcciones fueron orientadas de manera paralela al río Nilo o siguiendo o dibujando la diagonal que divide los ejes norte y sur y este y oeste. Pero estas conclusiones no han creado consenso en la egiptología, y es que la orientación de las tumbas de los dos primeros faraones, Narmer y Jorahá, dista en más de 7 grados de la orientación de la famosa diagonal que divide los ejes norte y sur y este y oeste, es decir, una diagonal que tiene una orientación de 45 grados respecto al norte geográfico. Y estos mismos investigadores muchas veces descartan errores de menos de 1 grado para descartar o no sus propuestas arqueoastronómicas, por lo que el sistema de trabajo de estos investigadores es, por lo menos en algunos casos, contradictorio. Aún así, antes de profundizar en cómo orientaron sus tumbas los primeros faraones en Ümmelkap, es necesario saber que durante los primeros siglos del Egipto prefaraónico se construyó al sur de Egipto el que fue el primer gran templo del antiguo Egipto, el templo de Hieracómpolis. Se fechan los orígenes de este templo alrededor del año 3400 a.C., y los académicos entienden que su orientación apunta hacia la salida del sol en el solsticio de invierno.
La explicación a esta orientación toma todavía más relevancia cuando se sabe que el orto helíaco de Sirio, la estrella más brillante del firmamento, coincidía en aquella época con el acimut del Sol durante el solsticio de invierno. El acimut es el ángulo entre la línea que une al observador con el punto sobre el horizonte bajo la vertical del astro observado y el norte geográfico. Esta es la herramienta básica para estudiar las orientaciones de las construcciones situadas en superficie del terreno en referencia a los astros de la bóveda celeste, que a su vez también definen un acimut respecto al norte geográfico. Por lo que la estrella Sirio cobró por este motivo, y otros que ya iremos desvelando, una importancia vital en la lectura del cielo y en los orígenes de los mitos de los primeros habitantes del país del Nilo. Centrándonos ahora sí en la orientación de las tumbas de Narmer y Jorajá, podemos trazar un eje de orientación claro que parece tener un acimut de 323 grados. La egiptología nos dice que las tumbas de los faraones Narmer y Jorajá se pueden fechar entre los años 2950 y 2900 a.C., por lo que es necesario preguntarse, ¿cuál era el paisaje astronómico desde Abidos en aquella época? Lo primero que debemos saber es que el horizonte sur y oeste de Abidos está al abrigo de una cordillera de varias decenas de metros de altura, levantándose casi de manera vertical sobre el desierto de Egipto y que abre un pequeño valle justo al sur de la necrópolis de Kab, mientras que al norte y este de Abidos se extiende la enorme ribera fértil del Nilo, por lo que la salida y puesta directamente sobre el horizonte de los astros de la bóveda celeste podía seguirse de manera clara en estas últimas direcciones, la septentrional y la oriental. Habiendo introducido el escenario astronómico y geográfico de Abidos, el siguiente paso es situarnos en el año 2950 a.C. en esta ubicación y reproducir el cielo de aquel entonces. Y lo primero que llama poderosísimamente la atención es ver que los ejes longitudinales de las tumbas del primer y segundo faraón de Egipto apuntan directamente a la puesta de una estrella en concreto, la estrella Arcturus, la estrella más brillante del hemisferio norte de la bóveda celeste y la tercera más brillante del firmamento detrás de Sirio y Canopus, ambas observables en el hemisferio sur. Es muy llamativo que ni arqueólogos ni egiptólogos se hayan dado cuenta o se hayan hecho eco de esta evidencia arqueoastronómica, porque es lo que es, una evidencia arqueoastronómica. Las orientaciones de las tumbas de los primeros faraones, de Narmer y Jorajá, tenían un acimut igual, exactamente igual, 323 grados, al acimut que tenía la estrella Arcturus cuando desaparecía por el horizonte norte de Kab, el horizonte de Abidos. Y esta estrella no era una estrella cualquiera, era la estrella más brillante del hemisferio norte, el hemisferio donde se encontraban las llamadas estrellas imperecederas por los antiguos egipcios. Eran las estrellas más próximas a la estrella polar y que nunca se escondían por el horizonte de Egipto. Por lo que es muy importante apuntar que estas primeras construcciones, las tumbas de Narmer y Jorajá, incluso los recintos funerarios que Jorajá construye 1 kilómetro al norte de Kab, eran las primeras construcciones monumentales del Antiguo Egipto, una arquitectura que cambiaría el horizonte de Egipto para siempre, por lo que sus orientaciones debían de tener una importancia y un simbolismo muy especial, y los argumentos de que todas estas construcciones estuvieron orientadas paralelas al río Nilo o dibujando una diagonal que dividía el eje norte-sur y este y oeste, aparecen ahora como argumentos, por lo menos, debatibles. Durante el reinado de Jorajá, además de su grupo de 3 tumbas de Kab y sus 3 grandes templos construidos en Abidos 1 kilómetro al norte de las 3 grandes tumbas, este faraón levantó, por un lado, una gran mastaba dedicada a su esposa Neithhotep, al sur del país en la zona de Nakada, al norte de la que siglos después sería la famosa ciudad de Tebas, y por otro lado, al norte de Egipto, en el cuello del delta. Durante el reinado de Jorajá se construyó la primera de las grandes mastabas de Saqqara, la conocida como mastaba S3357. La mastaba S3357 fue la primera de las mastabas construidas durante las 2 primeras dinastías al borde del antiplano de Saqqara, en la orilla occidental del Nilo, pocos kilómetros al sureste de Giza. Los autores de estas mastabas han sido motivo de debate en la egiptología desde hace mucho tiempo, y es que algunos académicos defienden que fueron construcciones llevadas a cabo por orden directa de los faraones. En cambio, otros académicos sostienen que fueron construcciones de iniciativa privada, es decir, levantadas por altos funcionarios, los más importantes sacerdotes o los generales de los ejércitos.
Y el hallazgo ha demostrado en el capítulo 5 de la primera temporada que fueron construcciones de iniciativa privada debido a las proporciones de su arquitectura. Sea como fuere, durante el reinado del faraón Jorahá, uno de estos altos funcionarios, sacerdotes o generales de sus ejércitos construyó la mastaba S3357 al norte de Saqqara e inició una tradición arquitectónica que se perpetuaría durante siglos, hasta bien entrada la tercera dinastía. Al estudiar la orientación de dicha mastaba, es muy significativo comprobar que, de nuevo, ni egiptólogos ni arqueoastrónomos citan en ningún trabajo que esta primera mastaba tenía una orientación realmente singular. Apuntaba directamente a la salida de la estrella Canopus por el horizonte sur de Saqqara. Canopus es la segunda estrella más brillante de la bóveda celeste, por detrás únicamente de la estrella Sirio, y se encuentra, al igual que Sirio, en el hemisferio sur. Por lo que, durante la vida de los dos primeros faraones de Egipto, Narmer y Jorahá, sus tumbas miraban directamente a la puesta de Arcturus, la estrella más brillante del hemisferio norte, y la primera gran mastaba de Saqqara, construida durante el reinado de Jorahá, miraba directamente a la salida de Canopus, la segunda estrella más brillante del hemisferio sur, solo por detrás de Sirio. Sabiendo que estas construcciones son las primeras grandes construcciones del antiguo Egipto que cambiarían para siempre el horizonte del país del Nilo, ¿cómo es posible que este escenario nunca llamase la atención de los egiptólogos ni arqueoastrónomos? Teniendo este escenario arqueoastronómico en mente, es importante entonces analizar qué orientación tenía la gran mastaba que Jorahá construyó dedicada a su esposa Nithotep en Nakada, situada a unos 100 kilómetros al norte de Hieracómpolis. La orientación de esta mastaba tiene un azimut de 15 grados respecto al norte geográfico, pero teniendo en cuenta que las tres estrellas más brillantes del firmamento eran de vital importancia para los reyes locales de época prefaraónica y para los dos primeros faraones de la historia del antiguo Egipto, es posible que la orientación de esta mastaba también tuviera algo que ver con este grupo de estrellas. Es tremendamente interesante poder comprobar que durante el reinado de Jorahá podía observarse que cuando la estrella Canopus aparecía por el horizonte sureste de la región de Nakada, la estrella Sirio se colocaba justo encima de la estrella Canopus, con una altura de unos 36 grados con un mismo azimut. Es decir, cuando Canopus aparecía, las dos estrellas más brillantes del firmamento se situaban una encima de la otra. Pues bien, en el preciso instante en que Canopus aparecía por el horizonte de Nakada, la estrella que se situaba con un azimut de 15 grados, el azimut de la mastaba de Nithotep, era la estrella Al-Kait, el extremo de la pezuña de toro de la constelación egipcia de Meskhetiu, nuestra actual Osa Mayor. Ya llegará el momento de profundizar en la importancia que tuvo esta constelación para los antiguos egipcios, incluso en culturas posteriores hasta nuestros días. Pero si creéis que este escenario es una mera casualidad, muy brevemente debéis saber que para la egiptología la pirámide escalonada de Necherjet, primer faraón de la tercera dinastía, pudo estar orientada hacia esta misma constelación, hacia la pezuña de toro conocida por los egipcios también como la constelación de Meskhetiu. Y es que al norte de la pirámide escalonada de Necherjet, la primera pirámide de la historia de Egipto, el faraón construyó adyacente a la pirámide una pequeña cámara llamada Serdab, con la misma orientación que la propia pirámide. Dicha cámara albergaba una estatua del mismísimo faraón que, según la propia egiptología, a través de unos agujeros en su muro norte, los cuales tenían distintas inclinaciones, miraba directamente al paso de las estrellas Dubhe y Kochab, los extremos de las dos azadas celestes. Lo revelador es comprobar que la orientación de la pirámide y la cámara del Serdab, que también según la egiptología es de 3 grados y 15 minutos, no es una mera desviación respecto al norte geográfico, como algunos egiptólogos todavía sostienen, sino que apunta directamente a la estrella Dubhe, el extremo de la mayor de las azadas celestes, en el preciso instante en el que Canopus aparecía por el horizonte sur de Saqqara, con una altura de casi 2 grados. Y este último dato ha pasado desapercibido por los egiptólogos y arqueoastrónomos desde que se estudian las orientaciones de estos templos. Es decir, acabamos de comprobar cómo las tres estrellas más brillantes del firmamento, Sirio, Canopus y Arcturus, juntamente con la constelación de la Osa Mayor, Meskhetiu para los antiguos egipcios, determinaron mediante sus posiciones la orientación de las tumbas y templos levantados por los reyes locales que gobernaron Egipto en época prefaraónica, y por el primer y segundo faraón del antiguo Egipto, Narmer y Jorahá. Antes de adentrarnos en la relación que tuvieron las grandes pirámides con este grupo concreto de estrellas, vamos a confirmar, por un lado,
el uso de este grupo de astros durante la época tinita, es decir, durante la primera y segunda dinastías, como patrón astronómico para orientar su principal arquitectura. Y por otro lado, vamos a confirmar también si hubo alguna otra estrella-constelación que se uniera a este pequeño grupo de astros como herramienta para orientar dichas construcciones.